¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió la auditoría aquí en Guatemala? Hoy quiero contarte algunos datos importantes sobre la historia de la auditoría en Guatemala para que puedas conocer un poco más acerca de nuestra profesión. Antes de 1937, en Guatemala los auditores eran extranjeros. La única excepción fue don Joaquín Godoy, que por razones de Estado recibió del general Lázaro Chacón el título de auditor. Esto sucedió después de haber estudiado en Estados Unidos. El 25 de mayo de 1937 fue creada la Facultad de Ciencias Económicas según decreto gubernativo número 1972. Inició sus actividades el 6 de agosto del mismo año. El 11 de septiembre de 1943 se gradúa el primer estudiante, el señor Manuel Noriega Morales, quien obtuvo los títulos de economista y contador público y auditor en el grado de doctor. Pero la auditoría no se queda solo en Guatemala. En Latinoamérica, la profesión ha tenido más desarrollo en países como México, Argentina, Chile y Colombia. A partir de 1900 comienza a crecer rápidamente la auditoría en Estados Unidos, país en donde más se ha desarrollado la profesión y donde se estableció la primera asociación de contadores públicos y auditores. Pero si nos enfocamos en Guatemala, ¿alguna vez te has preguntado? ¿Quién se encarga de promover temas de actualización para auditores? ¿Existe una organización que promueva foros para CPA? ¿En dónde se capacitan los auditores colegiados? ¿Existe una organización que promueva la capacitación para estudiantes de auditoría? Pues déjame contarte que sí existe, y es el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, IGPA. El IGPA nació el 18 de mayo de 1968 y sus estatutos fueron publicados en noviembre del mismo año. ¡Yujú! Ahora vamos a conocer a qué se dedica el IGPA. Hola, ¿nos puedes decir qué hace el IGPA? Claro. El IGPA organiza periódicamente seminarios, conferencias, diplomados, convenciones, congresos regionales e internacionales para mantener actualizados a todos los auditores. El IGPA es miembro de la IFAC, que significa Federación Internacional de Contadores. Conozcamos un poco más acerca de ellos. Bienvenidos a la IFAC. Entonces, la IFAC ha establecido el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento para poder desarrollar y emitir normas de auditoría de alta calidad para uso en todo el mundo. Las normas internacionales de auditoría, conocidas como NIAS, tratan en su contenido cuestiones en las que debe de enfocarse el auditor. Estas fueron emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría, el cual fue creado por la IFAC. También debes de saber que existen diferentes tipos de auditoría. Entre ellas podemos mencionar la auditoría interna, la auditoría de sistemas, la auditoría administrativa, la auditoría fiscal y la auditoría financiera. Veamos. El objetivo general de la auditoría, según las NIAS, es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros. Es por eso que debemos de conocer las fases de la auditoría. Las fases de la auditoría son planeación, ejecución y conclusión. La planeación debe de ser precisa en cuanto al alcance de la auditoría, de acorde al tamaño de la empresa, y se debe de especificar la complejidad de la misma. Para esto se debe tener en cuenta que la planeación puede ser externa o interna. La planeación externa consiste en tener una entrevista con el cliente para poder entender mejor el giro del negocio. En la planeación interna vamos a realizar un memorándum de auditoría,
El mismo debe de contener los objetivos, el alcance, la naturaleza, la oportunidad y la materialidad de la auditoría que vamos a realizar. La materialidad es un punto de referencia cualitativo que nos indica un nivel para enfocar el trabajo de la auditoría. Nos va a servir de guía para poder emitir una opinión en el dictamen sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. La materialidad se va a definir con el punto de referencia más estable dentro de la empresa. Pueden ser los activos totales o ventas totales, el patrimonio total o la utilidad antes del impuesto sobre la renta. La materialidad nos va a servir también para definir el alcance de los procedimientos que vamos a aplicar. Es por ello que a mayor control, menos pruebas a realizar y a menor control, mayor número de pruebas a realizar. En la fase de ejecución se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados financieros para determinar su razonabilidad. Estas pruebas deben de quedar en los papeles de trabajo del auditor. Los papeles de trabajo se clasifican en cédulas centralizadoras, cédulas sumarias y cédulas analíticas. Las cédulas analíticas son las que van a tener el desarrollo de los procedimientos de una cuenta en específico. Las cédulas sumarias van a tener un resumen de los procedimientos aplicados a un grupo de cuentas y a su vez van a alimentar a las cédulas centralizadoras, que es donde se presenta el resumen de los estados financieros. Las marcas de auditoría son símbolos que utiliza el auditor para dejar constancia del trabajo realizado. Generalmente se escriben de color rojo. Además deben de tener un diseño sencillo y uniforme para todo el trabajo y explicarse de manera sencilla. Las marcas de auditoría también deben de agregarse en una cédula de trabajo y esta debe de estar con la conclusión del área que se está revisando. El auditor debe acumular y evaluar la evidencia obtenida para que su informe final tenga un soporte verídico de su contenido. La evidencia debe de ser suficiente y adecuada, es decir, debe de haber cantidad y calidad. Finalmente, cuando ya está culminado el proceso de auditoría, el auditor tiene la responsabilidad de emitir un informe de auditoría en el cual especifica los resultados obtenidos. En el informe, el auditor debe de hacer referencia de las distintas responsabilidades que tanto él como la administración y el gobierno corporativo tienen a lo largo del proceso. Por último, el auditor emite su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Dicha opinión puede ser no modificada, con salvedades, desfavorable y abstención de opinión. Luego de concluir el informe de auditoría, que incluye la opinión del auditor, se le entrega al cliente en conjunto con la carta a la gerencia. Esto fue Auditoría Fácil en 10 minutos. ¡Hasta la próxima!